Bueno, por aquí tiene que haber una imagen de un templo antiguo. No sé si tenemos la imagen del templo antiguo. Cuando la iglesia en este lugar era así. No sé cuántos de ustedes llegaron a conocer. Pastora Elizabeth, Dios la bendiga. Bienvenida, la familia. Así era Templo Betel antiguamente. ¿Alguien la conoció así? ¿Alguien la conoció? ¿Alguien la conoció? Aquí nuestra pastora. Y en la parte del frente, cuando uno entraba, había una escalera, subía uno al segundo piso y ahí recibía la clase de escuela dominical. Y siendo muy niño, en una de las clases, cuando uno terminaba, a uno le entregaban siempre una figurita como esta. Siempre recibía uno una figurita. Y quiero valorar y resaltar a los maestros que trabajan con los niños y dejan un recuerdo. Y en una de esas clases estaba recibiendo el tema, me dieron la figurita, salí de la iglesia, nadie me dijo nada y gracias a Dios por los servidores, y hay que tener cuidado con los niños, y me salí y me fui caminando por las calles. Me sentí perdido. Con la figurita en la mano me sentí perdido y caminé, estuve varias cuadras hasta que llegué por allá al barrio Gustavo Restrepo. ¿Alguien vive en el Gustavo Restrepo aquí? Bueno, un barrio más o menos lejitos. Y recuerdo tanto que llegué a una esquina y dos señoras me vieron, me atendieron, me dieron un vaso con agua. Y cuando me vieron la figurita, identificaron, me preguntaron también que de dónde venía, que de dónde estaba la familia. Y yo le hablé de Betel. Y al ver la figurita, esto me ayudó para que me regresaran aquí al templo. Cuando me trajeron, mi madre estaba en la puerta llorando, pero la palabra de Dios me guardó. La palabra que le siembran a uno como niño, siempre lo va a guardar. Y ya cuando era un poco más grande, que quise salirme del camino de Dios y vivir otras cosas que no debería vivir, la palabra de Dios me volvió a guardar y hoy estoy aquí sirviéndole al Señor. Así que la palabra que es sembrada en el corazón de las nuevas generaciones dará fruto y fruto en abundancia. Amén. Quiero dejarle un pensamiento a la palabra y lo he titulado también en la línea que venimos hablando de tiempo atrás, discipulado generacional. Diga conmigo, discipulado generacional. Discipulado generacional. Y hay una palabra bien interesante en la Nueva Traducción Viviente, en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 14 al 17. La palabra del Señor dice así. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Y antes de continuar, saludemos a quienes están a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Demos un aplauso donde quiera que usted se encuentre. Reciba un abrazo fraterno en la iglesia y reciba también el consejo de la palabra de Dios. Amén. Así que con base en la palabra que hemos leído, hablaremos de discipulado generacional, para ver que un correcto discipulado será la esperanza
para la siguiente generación. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo ya es grande, es el pastor de la iglesia en Éfeso y está resaltando el proceso que él vivió, historia, ahora como un pastor. Vamos a mirar porque la palabra nos deja ver que hubo personas claves en la vida de Timoteo que le sembraron en su corazón. Y tendríamos que ir uno o dos capítulos antes a 2 Timoteo 1, los versículos 3 al 5, donde dice la palabra: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe que no fue fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dos personas claves estuvieron aquí en la niñez de la vida de Timoteo, porque cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo ya es un joven, pero está resaltando que dos personas estuvieron ahí. Dice: la abuela Loida y su madre Eunice hicieron una tarea importante de sembrarle la palabra en su corazón. Levanten la mano todos los papás nuevamente, todos los papás de los muchachos. ¿Cuál es nuestra tarea? Sembrar la palabra en el corazón de esta generación. Pero quisiera ver la mano levantada también de los abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí conmigo? Los que tenemos ya el privilegio de ser abuelos. Es un regalo de Dios ser abuelos. Y vamos a ver que tener nietos es un privilegio y también nos da una visión de hacer una tarea con estos nietos maravillosos. No estamos para criarlos. Los niños solo tienen dos papás, papá y mamá. Nosotros los abuelos no estamos ahí para criarlos o para ser unos papás más. Y si bien es cierto que es un deleite jugar y compartir con los nietos, también tenemos una visión y una responsabilidad como la abuela Loida. Déjeme decirle rápidamente 5 palabras con la letra I que veo que deben estar en el discipulado generacional, y la última la vamos a ampliar. Lo primero que recibe Timoteo es inspiración. Diga conmigo: inspiración. Recibe inspiración. Timoteo es inspirado y tuvo referentes. Escúcheme, tuvo referente. La abuela Loida, su madre Eunice y ahora Pablo eran referentes para Timoteo. ¿Sabe que un niño es bienaventurado cuando tiene referentes dignos de seguir? Qué interesante y a la vez asombroso ver cómo se crece de rápido un niño, ¿verdad? Y los niños no van a olvidar los que le hicieron bien y los que le hicieron mal. Y qué lindo que todos los que estamos aquí, cuando esos niños crezcan, los podamos mirar a los ojos, ¿verdad? Y saber que nosotros fuimos instrumentos para bendecirlos a ellos y no para hacerles daño. Doloroso cuando a un niño se le ha maltratado y se le han hecho muchas cosas de pequeño, porque él crece y él no olvida la gente que le hizo algo negativo. Pero ellos van a agradecer y van a valorar sus referentes, que como Loida y Eunice podemos inspirarlos también en el camino de la fe. Y para ello nos corresponde ser mensajes vivientes. Cada domingo que venimos a este lugar, usted se sienta como está en este momento y tenemos la oportunidad de escuchar una predicación. Para uno como predicador es un desafío preparar una enseñanza, dársela a ustedes con todo el corazón. Es un desafío, pero cada uno de nosotros diariamente somos un mensaje viviente para esta siguiente generación. Tal vez usted diga:
Yo no sé homilética, no sé mucha exégesis, no sé dar una enseñanza, no me sería fácil hacerlo. A mí tampoco me es fácil. Pero todos estamos dando un mensaje a los niños en nuestro diario vivir, en la manera en que los tratamos, en la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos relacionamos. Somos un mensaje viviente y para ello debemos tener coherencia entre la fe y los hechos. Dígame a eso. Coherencia entre la fe y los hechos. Para que aquello que decimos creer lo estamos modelando y ellos están recibiendo la fe de manera práctica, porque somos un ejemplo digno de seguir, un referente de vida cristiana para esta nueva generación. Loida, la abuela Loida y la madre Eunice sí que fueron inspiración para la vida de Timoteo. Pero número 2, porque le dije que quiero ser breve. En el discipulado generacional también se tiene que tener intención. Diga conmigo, intención. Debemos ser intencionales. Y estas mujeres tenían una visión generacional. Qué tremendo, porque estas mujeres eran judías, pero el padre de Timoteo era griego. No tenía las raíces de la fe, no tenía el conocimiento. Y uno puede vislumbrar en el texto que estas mujeres fueron más allá de la tradición, fueron más allá de las costumbres judías. Y estas mujeres decidieron aprender a leer la ley, decidieron aprender a estudiar la ley para poder transmitírsela ahora a este pequeño niño llamado Timoteo. No era normal que una mujer enseñara la ley. Se supone que eran los maestros, que eran los hombres, los que la aprendían, los que la transmitían. Pero como estas mujeres van más allá y toman una responsabilidad generacional, tienen la intención, hay una conciencia y saben que entre las grandes responsabilidades que tenemos nosotros está la siguiente generación. Tenemos esa responsabilidad, todos los que estamos aquí. Y quiero que usted piense en hijos, en nietos, en sobrinos. Tenemos una responsabilidad directa con ellos. Es más, la prueba, una gran prueba de fuego de nuestra fe será pasar la posta a la siguiente generación. ¿Lo pudimos hacer? ¿Lo estamos haciendo? ¿O la fe solo fue para mí, para mis necesidades, y no tuve la visión de transmitirla a las siguientes generaciones? Esa es una prueba de fe, una prueba de fuego. Pasar la posta a la siguiente generación. Y será una evidencia que hemos hecho la tarea con responsabilidad y a cabalidad. No se trata solo de nosotros. Es más, pasar la posta es un acto de guerra espiritual. Poder sembrar en esta nueva generación es la palabra. De tal manera que el día que a nosotros nos corresponda dejar este mundo, tengamos la paz, que la fe continúa intacta y más ferviente en la siguiente generación. Dígame a eso. Así que debe haber ¿qué? Debe haber intención. Número 3, para un discipulado generacional, como lo hacen estas mujeres, debe haber instrucción. Diga conmigo, instrucción. ¿Cuál fue la herramienta principal para ese discipulado? Las escrituras. Dice que tomaron el manual de las escrituras. Sí, la cultura cuenta, la sabiduría cuenta, pero el fundamento principal deben ser las sagradas escrituras. Me imagino que cada uno de estos niños al lado de su cama tiene una linda Biblia. Diga, una linda Biblia.
debemos tener una linda Biblia. Ellos deben tener su Biblia. Aquí yo tengo la Biblia. Me hicieron el favor de traérmela. Aquí todavía está, mire, toda remendada esta Biblia. Esta Biblia la tomamos cuando estaba nueva. Y aquí está la Biblia en que le hice el devocional a Samuel David y a Juan Sebastián. Fue con esta Biblia. No una parecida, fue con esta que hice el devocional. Y ya lo he hecho con los nietos. Y está toda remendada porque dicen que una Biblia desgastada habla de un alma bien alimentada, ¿verdad? Una Biblia desgastada habla de un alma bien alimentada. Y todos los días, hasta los 11 años, uno siempre, todos los días le hace el devocional a los niños. Y antes de regalarles zapatillas, un celular y muchas cosas, un papá, un abuelo sabio da una Biblia. ¿Da qué? Su hijo tiene una Biblia, su nieto tiene una Biblia, su sobrino tiene una Biblia, ¿verdad? Debe tener la Biblia. Este es el regalo más valioso que un chico debe tener, ¿verdad? Y según el texto que leímos, la instrucción de la palabra, eso es con pólvora y todo. La instrucción de la palabra es, escúcheme, la instrucción de la palabra será la única esperanza del futuro de estos niños. Más que cualquier colegio, más que cualquier cosa, rico, pobre, tenga recursos, lo que sea, lo que más va a guardar el corazón de la siguiente generación será la instrucción en la palabra. Mire, el texto que leímos nos dice que la escritura da sabiduría para salvación. Nos dice que es útil para enseñar lo bueno, que la palabra es valiosa para reprender, que es útil para la corrección y que entrena en la integridad. Muéstreme en dónde más usted puede formar una generación con estos valores y estos principios. Es la palabra la que lo hace. La palabra limpia, la palabra corrige, la palabra es vida. Es más, la escritura, cuando hablamos del cristianismo, no es sencillamente plasmada en un libro, es una persona, es Cristo mismo. Cuando nosotros estamos allí para instruir, ¿verdad? Entonces, es la palabra la que debe estar ahí para un discipulado generacional. Pero debe estar también la interacción, diga conmigo, la interacción. Y para esa interacción debe haber valor y visión por la niñez. Diga valor y visión por la niñez. Debe haber valor y visión por la niñez. Hemos recordado en enseñanzas anteriores que en la época de Jesús, hablar con un niño era un acto de necedad. Era de ignorantes hablar con los niños. Si un niño era castigado, era maltratado, no era delito. Los niños no eran personas, eran cosas. Pero mire cómo la interacción debe estar con los niños, dándole el valor, ¿verdad? Dándoles calidad de tiempo. Y esto en mayúscula, calidad de tiempo. Y en esa interacción, el devocional. Hemos dicho, hasta los 11 años lo hacen los papás con los niños todos los días. ¿Cuándo? Es que hoy estoy cansado, entonces hoy no hagamos el devocional ya. Mañana, deja así mañana. Todos los días. Un niño no debe salir al colegio sin que sus padres impongan sus manos sobre ellos y los bendigan y los cubran con la presencia del Señor. Eso es sabiduría, eso es interacción, ¿verdad? Siempre debemos hacerlo. Si ya son mayores de 12 años, un día sí, otro día no. Para que ahora entonces los niños sepan que cuando no lo hacemos juntos, no es para que no lo hagan, sino que ellos ya van tomando responsabilidad. Hacer un buen devocional debe ser resultado de un discipulado que comienza en casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Comienza en casa. Y es aquello que se va a convertir en una
disciplina de vida para los niños. Así que la calidad de tiempo será en interacción, preguntas. ¿Sabe que en ese devocional salen muchas preguntas? Mire, lo de los dinosaurios, muchas cosas de vida. Y lo hemos dicho, pregunta que los padres no le respondan a los hijos, el mundo se la va a responder. Pero ¿sabe? Se la va a responder mal. Se la va a responder distorsionada, contaminada. Para eso Dios puso a papá y a mamá. Y también bendigo a los abuelos que sacan tiempo, sí, para jugar con los nietos, disfrutarlos, pero también para sembrar un consejo, para orar por ellos y enseñarle la buena palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 5, debe haber, para un buen discipulado generacional, debe haber integración. Diga conmigo, integración. ¿De qué habla esto? De que el discipulado correcto debe cubrir 5 áreas importantes del niño. Y quiero dejárselas en su corazón. Número 1, área espiritual. Diga área espiritual. Área espiritual. Y en esa área espiritual debemos tener el cuidado que las nuevas generaciones tengan un verdadero encuentro con Dios. Sí, traerlo a la iglesia. Pero debemos ser conscientes, sesionarnos, que ellos tengan un encuentro con Dios, que ellos sepan que Cristo es el centro de sus vidas. Amén. Que ellos tengan ese encuentro. Orar, escúcheme, y trabajar para que ellos reciban el bautismo en el Espíritu Santo con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Necesitamos orar, clamar por ellos, ministrar la llenura del Espíritu Santo a las nuevas generaciones y que ellos tomen responsabilidad en su devocional personal. Número 2, el área emocional. En la integración también debemos trabajar en el área emocional de las nuevas generaciones. Y allí debemos trabajar para que ellos puedan tener un buen manejo de pérdidas, ¿verdad? Saber ganar, saber perder, capacidad para resolver circunstancias y desafíos en la vida, para que tengan la sabiduría de Dios en la toma de las decisiones más trascendentales de su vida, para que sus emociones estén saludables. ¿Y cómo debemos trabajar en esa área? Y en esta iglesia estamos interesados por la salud emocional de los niños también. Amén. En lo físico, mire la integración también en lo físico, donde debemos cuidar la presentación personal de los chicos, ¿verdad? ¿No cree que es importante? Claro que sí. Presentación personal de los chicos. Y ahí debemos también enseñarles el cuidado de su propio cuerpo. Cómo administrar su cuerpo. Cómo nadie tiene que tocarlo. Nadie tiene que hacerle daño. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vida física, en la integración física. Integración social, donde el chico tiene que aprender a convivir con otros a pesar de las diferencias. Esto tiene que ver con integración. Su desarrollo social, aprender a ser persona, ¿verdad? Que esté capacitado para enfrentar y desenvolverse en los diferentes escenarios que la vida le presente, de pequeño, de grande. Decían alguna enseñanza anterior, ¿por qué? Por lo menos voy a hablar por mí, ¿por qué uno creció acomplejado? ¿Por qué uno creció con tantos mitos, tantos vacíos? Porque faltó instrucción en estas áreas, ¿verdad? Pero necesitamos formar las nuevas generaciones en un correcto discipulado. Y el área intelectual, diga conmigo, área intelectual. Aquí tenemos lo académico, claro que deben que ser en lo académico. Deben adquirir herramientas para la vida. ¿No creen que es importante que un niño sepa nadar? ¿Sí o no? Un niño debe aprender a nadar. Estaba contando de una empresa en
en Santander, en Bucaramanga, y allí trabaja una hija de pastores, una mujer de Dios, y ella es muy preparada. Es la jefe, tiene más de 1000 personas a cargo. Y nos contaba que un conserje estaba en la empresa y salió a hacer una ronda y sin darse cuenta resbaló y cayó a un tanque de agua. Duró más de 2 horas flotando hasta que lo encontraron. Donde el hombre no sepa nadar, se muere, ¿verdad? Que aprendan a cocinar. Aquí en las asambleas de Dios hace mucho tiempo atrás se trabajaba misioneritas y exploradores del rey. ¿Alguien se acuerda de misioneritas? ¿Se acuerdan de misioneritas? ¿Y qué se enseñaba en misioneritas? A cocinar, se enseñaba cómo arreglar la ropa, cómo coser, y son herramientas que a veces se le cae un botón a una camisa y hay gente que no lo sabe poner. Tiene que venir la tía para que le ponga el botón. Hacer un arroz, hacer un buen sancocho, poder cocinar, defendernos en la vida. Así que en la integración, en el desarrollo intelectual, recibimos herramientas para la vida, ¿sí o no? Que aprendan a hacer una fogata, que aprendan a cambiar la llanta de un carro, que aprendan cómo se maneja un destornillador. Todo eso son herramientas para la vida. Cómo se cambia una toma. A veces nos varamos por cosas sencillas en la vida, pero eso habla de una integración, de un buen discipulado, y tiene que ver también con lo administrativo, de cómo desde tierna edad aprender a manejar los recursos financieros. Y hemos hecho un énfasis, qué bonito que uno le dé un dinero a su hijo, dele 100,000 pesos, pero no solo se los dé, dígale, con esos 100,000 pesos tú vas a aprender 5 cosas importantes. El principio de la honra a Dios, entonces aprenden a diezmar. El principio de la gratitud a tus papás, un detalle para los padres. El principio de la integridad, aprenda a suplir una necesidad. El principio de la misericordia y generosidad, bendice a alguien. Y el principio del ahorro, guarda para un proyecto de vida. ¿Qué pasa si le enseñamos a los niños desde pequeños manejo financieros? No van a andar pidiendo prestado a toda hora. Gente que pide plata prestada y nunca paga. Gente que le debe a cada vela, a cada santo una vela, dicen por ahí. Tantos vacíos administrativos. ¿Por qué? Porque no se enseñaron desde tierna edad. Y yo quiero creer que esta nueva generación va a administrar bien los recursos financieros, que no van a estar endeudados, ni van a estar por allá reportados, ni van a estar por allá en cosas, sino que administrarán con sabiduría y tendrán en sobreabundancia la bendición de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. En aquel entonces eran los discípulos los que prohibían. Quiera Dios que ningún papá, ningún tío, ningún abuelo impida que los niños vengan a la presencia del Señor. Somos aliados, la iglesia, el colegio, los padres de familia, somos aliados para poder formar generaciones bajo la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra siempre guardará el corazón de estas nuevas generaciones.